Hoy la marea nos trajo rituales, sí, como religiosos y la conexión que tienen, la falta de tener como estos rituales con lo que parece ser como o sea, la caída, porque los gobiernos en general, la democracia está yendo como de una manera tan rara y tan mal. Así que nada, quédense para ver un episodio bastante extraño. Gracias por dar like y suscribirse. Esta es la marea. Yo no soy una persona supersticiosa, pero soy un poquito sticiosa. Una referencia ahí a The Office. Eh, Dicho esto, empiezo hablando sobre la superstición y que parezco una persona supersticiosa, porque tengo como rituales que yo hago. Como pueden ver, aquí, no sé si lo señalo bien. Muy bien, mamá. Siempre tengo como una especie de altarcito. Ha ido evolucionando con el tiempo. Pero de niño siempre había tenido una virgencita de la Caridad del Cobre, como la matrona de Cuba. Suelo tener también como una velita, un José Gregorio Hernández, que es un santo venezolano, el logo del restaurante de mi familia y una velita, ¿no? No sé si ya dije una velita, doble velita. Solo tengo una. También tengo normalmente una foto de mi papá y de mi bisabuelo y así. Y normalmente, más o menos semanalmente, a veces se me alarga más, a veces menos, suelo ponerle un vasito de agua del mar y le prendo una velita un par de días a la semana, normalmente. Digo normalmente porque tampoco es que soy hiper mega consistente y como diligente, aunque es algo que hago consistentemente. O sea, aclaro esto porque realmente no soy una persona muy religiosa. O sea, no ni muy religiosa, ni siquiera soy religioso. Como ni siquiera no voy a misa, y no lo digo como ni algo bueno ni algo malo, simplemente como es. Y muchas veces me pregunto como, ¿por qué yo hago estos rituales y estas cosas? Porque normalmente, por ejemplo, cuando enciendo una luz, una lámpara, una luz, una velita, rezo un Padre Nuestro, rezo algo. Y eso a veces me causa como conflicto pensar en por qué yo hago esto si yo realmente no me confieso desde la primera comunión, ¿sabes? Entonces me di cuenta que yo hago estos rituales para conectar evidentemente con una parte de mí que es intangible, sí, que está como eso, en el éter, que es la gran llamada como espiritualidad de uno. Y me doy cuenta que que estos rituales son una manera de tangibilizar aquello que no es tangible de nuestra personalidad y de partes de de nuestra vida. Dicho esto, podrán notar que todo lo que yo tengo, por ejemplo, en mi altar, son partes como de donde yo vengo, porque mi mamá es cubana, entonces tengo una Virgen de la Caridad del Cobre, yo soy venezolano, tengo un santo venezolano, mi papá, mi bisabuelo, el negocio familiar, o sea, como son todos como aspectos muy importantes de donde yo provengo. Y hacer estos rituales es un poco como rendir homenaje a mis orígenes y mantenerlos presentes y recordarlos continuamente mientras voy avanzando en la vida. Pensando en estos rituales, me di cuenta que realmente, en general, los rituales religiosos de cualquier tipo de religión tienen como unas cosas en común entre ellas, que son como diferentes momentos que nos mantienen como sanos y cuando digo sanos digo como mentalmente bien, no locos. Ahorita no se me ocurre la palabra, el antónimo de loco. En fin, quería poner como unos pequeños ejemplos, por ejemplo, en el catolicismo, porque es como la religión que conozco y bajo la cual me criaron y supongo que formo parte porque me bautizaron y hice la primera comunión. Que son, por ejemplo, la misa, que es como un momento de meditación que realmente me parece que en la actualidad, por lo menos como mis contemporáneos y lo que veo también de chamos un poco menores que yo, es que hay como todo un culto a la meditación,
ahorita, pero realmente el tomarse el tiempo y el hacerlo, o sea, por ejemplo, alguien que vaya a misa todos los domingos es como raro. Y me parece muy loco eso, porque, o sea, me parece demasiado más loco que no haya gente yendo a misa por decir algo, por no decir como que dedicarle una hora de la semana como hacer introspección y literalmente meditar, como escuchar algo y pensar en ti mismo y tener como ese momento de introspección. También, por ejemplo, dentro de mis rituales, si bien como que todos son como para brindar homenaje, por ejemplo, el hecho de rezar para mí no significa un homenaje como tal, pero me doy cuenta que la mayoría de las veces, por ejemplo, yo no tengo nada que decir. O sea, como que yo estoy ahí conectando tal vez como, ponte, le estoy prendiendo una velita a mi papá porque quiero conectar con él y de alguna manera sentirme cerca, pero no tengo nada pensado realmente que decir. Y muchas veces el simplemente decir una frase prehecha que ya está, ¿sabes? Como que no tengo que ni pensar, ya abre como el río de palabras que salen de mi boca y inmediatamente cuando rezo suelo terminar agradeciendo por algo en específico o pensando en esto, o sea, como que diría esto. Y siento que eso, como que tal vez el rezar o, por ejemplo, en otras religiones, que sí, las musulmanas, que tienen como esta especie de rezos continuos, o en el budismo como los mantras, y son como una manera de sacar cosas, pero desde como del inconsciente, del no saber, como que yo no tengo nada que decir, pero una vez que empiezas a hablar, como, no sé, el río de ideas fluye. Algo similar, aunque entiendo que es un poco más, o sea, tiene sus cositas, que son, por ejemplo, como que he pensado, la confesión realmente era como la terapia de no sé si nuestros padres o nuestros abuelos, porque realmente no hablaban con más nadie como cosas de las cuales como que, no digo que se arrepintiesen o que necesariamente te tengas que sentir culpable ni nada por el estilo, pero sí son cosas que tal vez no compartes y que tienen un peso y necesitabas decir como para buscar como tu propio perdón, ni siquiera el de un ente o del éter del universo. Pero sí me parece como valioso el reconocer de las religiones en general como este elemento de la confesión, como para, por ejemplo, animarse uno o hacer terapia o intentar buscar sacar esas cosas que nos pesan para precisamente buscar aligerarnos y quitarnos como culpas de encima. Dicho esto, como que me doy cuenta que todos estos actos como religiosos realmente son como herramientas para conectar con nuestro interior y de alguna manera reflejar afuera lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, existe un libro que no tengo ahorita porque lo metí en una caja porque me mudo pronto, que es el I Ching. Se llama El libro de las mutaciones, un libro antiquísimo de la China, en el cual tú lanzas unas monedas y te refleja un número, o sea, por decirlo así como de forma muy básica, te refleja un número que te lleva como a una especie como de premonición. Y me doy cuenta que realmente cualquier cosa que te digan es una premonición. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, te está yendo buenísimo, te acaban de dar un aumento de sueldo, acabas de conocer una persona brutal, empezaste a salir, no sé, ¿sabes? El clima está buenísimo, te encontraste un billete de $100 en una chaqueta, ¿sabes? Como que todo está buenísimo. Y tú vas al periódico y ves que en las cosas de los signos zodiacales te sale que las barcas se te van a llenar. Si te está yendo buenísimo, vas a pensar, cuño, se me van a llenar las barcas, no sé, los bolsillos se me van a llenar de dinero, o no sé, voy a conocer a más gente todavía, o si acabas de encontrar como un trabajo, te llegaron 2 ofertas de trabajo, coño, me van a llegar 3 ofertas, 4 más. Pero si estás teniendo un día de mierda, que te llovió encima, te cagó un pájaro, aparte te caíste, y cuando llegaste a la casa se te inundó el baño, y lees, las barcas se te van a llenar, como una cosa tan así, dices, mierda, o sea, esto se va a poner peor, el agua me va a llegar hasta el cuello, las deudas, no sé qué, y empiezas en una locura. Y si te fijas, realmente es un mismo mensaje que
por las circunstancias personales que tengas, las vas a leer como de dos maneras diferentes. Y si eres consciente de eso, creo que es burda de útil como herramienta el hecho de poder como afrontar como lecturas que en general, digo religiosas, porque son las que suelen como buscar tocar como todos los aspectos de la humanidad, podrían ser bastante útiles. Y en vez de, y si leyésemos precisamente como que este tipo de lecturas como espirituales, no como unos mandamientos o unas leyes, sino prácticamente como se lee literatura, que si tú lees la Metamorfosis, tú dices, mierda, que por ejemplo, si lees la Metamorfosis es un hombre que se vuelve cucaracha una mañana y lo empieza hasta su familia a tratarlo como una cucaracha, una mierda. Pero él seguía siendo él, lo que pasa es que se veía como una cucaracha y solo por verse como una cucaracha ya lo trataban como una cucaracha de mierda. Entonces tú lees la Metamorfosis y dices, mierda, qué fácil es objetivizar a una persona y te hace como reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y lo fácil que es pensar que una persona que no está de acuerdo con uno es una cucaracha y ya y lo tratas como una mierda, en vez de pensar que hay como un ser humano allá adentro que bueno, tal vez yo no sé, el leer ese libro por ejemplo te ayuda a empatizar con los demás, porque los libros religiosos entiendo evidentemente que hay todos unos sistemas y comunidades que no lo ven así, pero que creo que podría ser como útil para todos. Dicho todo esto, es un poco raro que invite como a reflexionar sobre como la espiritualidad de cada uno, pero creo que es algo importante sobre todo ahora, porque siento que la falta de conexión con esa parte de uno, que es precisamente como una parte que forma nuestra personalidad, que entendemos como, ok, estos son mis valores, yo vengo de aquí, yo conecto con este tipo de ideas, ha hecho que en la actualidad los ideales políticos como que tomen esa parte de nuestra personalidad. Entonces sentimos cuando una persona insulta, por ejemplo, un político con el que estás de acuerdo, sientes que te están insultando como directamente a ti y a lo que tú piensas, a pesar de que están insultando a otro huevón, que tal vez piensa igual que tú, pero al final es otra persona y ya. Y creo que hace falta como el buscar hacer un poco de introspección y si es necesario utilizar estas herramientas o estos rituales o lo que sea, precisamente para conectar con lo que sentimos, para digerir un poco más el mundo que nos rodea y no dejarle ese trabajo a otras personas que lleguen como mesías, como para salvar nuestras situaciones en el mundo, como suelen hacerlo políticos hoy en día. Sí, suena como un poco raro esta conexión que hago como entre la espiritualidad y los ideales que tenemos, pero creo que es muy importante el darle su espacio más a los sentimientos y a las creencias que nos han traído hasta el momento en el que estamos sobre ideas que van y vienen como la marea y como este podcast. Así que nada, gracias por escuchar. Ustedes saben quiénes son.